Buenas. Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con la novela de Anna Hawkins. Estamos Asesinato en la boda. Y vamos a continuar y vamos a iniciar el capítulo 8. El padre de Jane esperaba en la espaciosa sala donde, con excepción de las proximidades de la chimenea, se dejaba sentir en esta noche un frío bastante intenso. Sin embargo, el señor Foster había dispuesto una pequeña recepción en forma de una botella de oporto y una buena caja de tabaco. Nuestro diminuto señor presentaba mejor aspecto que el día anterior. Su pequeño ego, habitualmente dominador, seguía un tanto abatido, cosa natural, pero el horror que le produjera la trágica muerte de su hija iba cediendo gradualmente en su espíritu. «Siéntese», invitó. «Me alegro de verle, Williams. ¿Un cigarro?» Austin aceptó y rechazó el oporto. El señor Foster se sirvió vino, se acomodó en su asiento y se dispuso a entrar en materia. «Quería verle», dijo, «porque he estado pensando bastante desde la última vez que nos vimos, y no encuentro tranquilidad para mi espíritu. Mi hija ha sido vilmente asesinada. Así lo ha demostrado el resultado de la investigación. Nada podrá ya devolvérmela, pero el infame que la mató debe purgar su delito. Quiero conocer todos los pasos de ustedes, si en ello no encuentra usted inconveniente. No es que yo dude en absoluto de su gran interés en este caso, pero quiero ver al asesino en manos de la justicia y desearía saber el resultado de sus gestiones hasta el presente. ¿Sospecha usted de alguien?» Austin le dio una de sus pequeñas charlas, la que siempre empleaba en casos semejantes, sobre las dificultades de la averiguación y la constante necesidad de sospechar de todos hasta tanto no fuese encontrado el verdadero culpable. No era el señor Foster hombre fácil de contentar con sutilezas. Además, había conocido a Austin sobrado tiempo para dudar de su capacidad como inspector jefe del CID. Perseguía un objetivo, hizo preguntas específicas y persuadió finalmente a Austin de emplear con él una absoluta franqueza. «Escúcheme, señor Foster», dijo al fin. «No quisiera lastimar sus sentimientos, pero ya que usted me exige no solo la verdad, sino toda la verdad, se la daré con la seguridad de que ésta no va a complacerle. Tengo valor suficiente para afrontarla», dijo el señor Foster, con la terquedad propia de todos sus paisanos. «Está bien, pues esta es. Cuando se anda a la casa de un asesino, es ya una gran victoria encontrar a alguien con motivos suficientes para perpetrar el crimen. Esto es lo que hasta el presente he estado buscando. ¿Qué razón pudo haber para desear la desaparición de Jane? Nadie, incluyéndole a usted, ha podido darnos respuesta satisfactoria alguna. El motivo corriente, el del dinero, no existe aparentemente. Nadie, por lo visto, se beneficia con su muerte. Odio. No podemos encontrar persona alguna que la odiara. Miedo. ¿Quién podría temerla? ¿Y por qué? Amor. ¿Quién, amándola, hubiese deseado su muerte? Sin embargo, es evidente que alguien hubo con verdadero interés en matarla. ¿Quién? ¿Por qué? Este es el muro contra el que constantemente nos estrellamos. Como usted puede ver, es una pregunta puramente personal.
Lanzó un profundo suspiro e hizo caer la ceniza de su tabaco. Luego prosiguió: así pues, parece evidente que únicamente tomando en consideración las circunstancias de su vida privada y las personas con quien ella intimó, se podría llegar al conocimiento de lo que hoy tan vanamente buscamos. Ahora bien, ella estuvo viviendo aquí con ustedes durante los últimos 6 meses. Nada sabemos tampoco de este periodo de tiempo, pero con anterioridad, cuando ella estaba en Londres, frecuentaba toda clase de personas y lugares. Tuvo ahí, dicho sin ambages, varios lances amorosos. Alguno de ellos quizá nos descubra la pista que hemos de seguir para encontrar al asesino. El señor Foster dio un respingo, pero se repuso y dijo con entereza: comprendo lo que quiere usted decir. Antes que ella conociera a Bedford, sí. No permita usted que esto llegue a conocimiento de su madre. Lo procuraré, se lo aseguro. Gracias, William. Le agradezco su cooperación. Austin continuó: una gran dificultad es la de decidir el lugar donde podría encontrarse al asesino. Espero que usted sabrá comprender que uno de los mayores obstáculos encontrados en nuestra investigación es el de que en el momento de la comisión del crimen, la casa estaba llena de gente de todas clases y condiciones. Uno cualquiera de ellos pudo haber sido el criminal. El señor Foster está impresionado. Pero eran nuestros huéspedes. Sí, pero uno de ellos sería probablemente el culpable, y la dificultad de encontrarlo estriba precisamente en el gran número. Como usted sabe, hemos hecho cuanto hemos podido por saber la localización exacta de cada uno en el momento en que se cometió el crimen. En general, todos pudieron testificar haberse visto mutuamente durante el periodo de tiempo en cuestión, y con el gentío presente. Fácil hubiera sido a cualquiera de ellos aparecer durante 5 minutos sin que se hubiera notado su ausencia. Y 5 minutos hubiera sido suficientes, sí, pero ¿no dice usted que todos podían dar razón de su tiempo? No solo podían, sino que tuvieron que hacerlo. Todos fueron interrogados. Pero aquí había más de 100 personas desparramadas entre esta sala y el comedor, entrando y saliendo constantemente. Algunos eran amigos de usted, otros de Jane, otros de Bedford. Su amistad con algunos era reciente, y no faltarían quienes fueran completamente desconocidos, no solo para usted, sino para la mayoría de los comensales. Probablemente nadie estaría interesado más que en la boda de Jenny y Bedford, en el pastel, en los regalos y en el champaña. Muchos de ellos quizá fueran personas insignificantes. Suponiendo que uno de ellos se hubiera escurrido, ¿quién se hubiera dado cuenta de ello? El martes, después de la muerte de Jen, interrogamos a todos, y ni uno siquiera se apercibió de que 3 personas no se hallaban con todos durante el tiempo que medió entre la subida de Jen y el momento en que fue hallada muerta. Así es que, si 3 personas pudieron desaparecer sin que nadie se diera cuenta de ello, otros pudieron haberlo hecho del mismo modo. ¿Comprende ahora la dificultad de que le hablo? El señor Foster lo comprendió, pero dijo en son de protesta: ¿cree usted que una de esas personas, casi todas amigas nuestras o de Beaufort, pudieron ir o fueron al cuarto de Jean y la asesinaron? Indudablemente pudieron, pero ¿cómo pudieron subir y bajar sin que nadie les viera? Por lo menos sé de 2 personas que lo hicieron. ¿Quiénes son? No se pueden mencionar nombres, y aún sé de una tercera persona que salió de la casa sin que nadie se preocupase de ella. El señor Foster
era reacio a admitir que ninguno de los que estuvieron en la casa pudiese haber cometido el delito. ¿De dónde cree usted, pues, que vino el asesino o asesina? De fuera, alguien extraño a todos, con excepción, supongo, de mi pobre hija. No es posible, Williams, que algún desconocido escogiera el momento en que todos estábamos ocupados en la recepción para entrar en las habitaciones y matarla. Posible si lo es, admitió Austin, y estamos ya investigando esa posibilidad. Por eso deseamos conocer cosas del pasado de Jane que ocurrieron en Londres. Pero, ¿cómo cree usted que un extraño pudo entrar en su alcoba? Por la ventana. Imposible, a mi juicio. Y esto lo dijo Austin con énfasis. No hay herraderas en el muro por las que pudiera haberse encaramado, ni tubería de desagüe ni nada. En fin, que pudiera servirle de apoyo en la ascensión, y de haber usado una escalera, única alternativa que quedaba de donde vino. Y cómo no dejó huellas en la grava del suelo, no hay marcas ninguna, y todas las escalerillas que había en el cobertizo donde se guardan los áperos de labranza seguían en su sitio, cubiertas de polvo, lo que daba a entender el largo tiempo que llevaban ociosas. Por otra parte, me parece inadmisible la idea de que alguien, sin ser visto, pudiese entrar y salir de este modo del cuarto de Jane. No puedo menos de creer, sino que ella esperaba una visita, la cual entró y salió, sin impedimento de ninguna clase, de acuerdo con un plan preparado. El viejo Foster pensó detenidamente en esta posibilidad. ¿Y qué va usted a hacer, Williams? Austin rió con visible desgana. ¿Qué quiere usted que haga? Investigar. Así se le llama. Seguir ideas, posibilidades y pistas. Rastrear la casa. Pero yo quisiera... Ya lo sé, le interrumpió el joven. Usted lo que quiere son resultados, y yo también, pero debo decirle que me hallo en un supuesto disfrute de permiso, y que, a no ser por mi buen deseo de cooperar al esclarecimiento de este embrollo, mi mayor deseo sería retirarme y gozar de unos cuantos días de descanso. Por favor, pues, no insista usted en la creencia de que la policía, entre la cual me cuento, no hace cuanto puede por tratar de resolver el caso con la mayor brevedad posible. El señor Foster se excusó cortésmente, comprendiendo lo irrazonable de los apuros. Perdóname usted, Williams, no puedo remediarlo. Pues ayúdenos usted. Haga cuantas pesquisas pueda acerca de las amistades y movimientos de Jane durante el tiempo que ella estuvo en Londres. Hable usted de ello con su esposa y vea si en sus propios recuerdos puede usted encontrar nombres de personas o incidentes que hayan sido mencionados. Estas cosas conducen muchas veces a excelentes resultados. Hágame saber cualquier cosa que surja y no decida por sí mismo la significación que pudiese tener. Fue necesario prolongar la conversación unos instantes más, pasados los cuales Austin se despidió y se volvió rápidamente a casa de los Redgrave. Andrea le esperaba junto al fuego en el vestíbulo. Sus padres se habían ya acostado. Ha habido una llamada telefónica para ti, Williams, fueron sus primeras palabras. Hace cosa de una hora. Era del teniente Wingheads, que deseaba hablar contigo. Dijo que le conocías y que te había hablado esta mañana. El interés de Austin se avivó considerablemente al oírlo. Ajá, está bien. ¿Dejó algún recado? Sí. Dijo que tenía algo que decirte en relación con la muerte de Jane
y que vendría a verte esta mañana, tan pronto como pudiera, a menos que tú le notificaras lo contrario. Austin sonrió. Bueno, esto pudiera ser lo que el propio aviador calificaría de golpe maestro. Me gusta la fraseología de la aviación. ¿A ti no, Andrea? Me llama poderosamente la atención. Ahora es cuando puedo considerar el día como bien empleado. Que descanses. Espero que nos veremos mañana a la hora del desayuno. Le ayudó a hacer las puertas, a apagar las luces y matar con agua el fuego de la chimenea, y a todas esas precauciones domésticas que toda buena casera sabe adoptar antes de tirarse a descansar. Después se dirigió a su dormitorio, se desnudó y se metió en la cama, decidido a darle a su cansado cuerpo un prolongado y merecido descanso. Algo, sin embargo, que no podía descubrir con claridad le hurgaba en el cerebro. Tenía la convicción, no sabía si equivocadamente, de que algo de lo que había oído durante el día iba a conducirle directamente a encontrar al asesino de Jen, pero por más que trató de recordarlo, recorriendo mentalmente una por una todas las informaciones recibidas, no lo consiguió. El sueño acabó por vencerle y se durmió olvidando correr el pestillo de la puerta. El teniente aviador se presentó temprano, tan temprano en realidad que Austin estaba todavía ordenando los papeles del día cuando aquel entró. Andrea le ofreció desayuno, cosa que él aceptó ávidamente, y no fue sino después de terminar y de que la mesa quedase completamente limpia del servicio cuando Andrea decidió dejar a los dos hombres solos. No había duda de que Austin pensó por enésima vez que Andrea era una mujer única entre un millón. Ella sabía perfectamente que un hombre se siente más locuaz y contento cuando está bien alimentado. Si esto lo supieran todas las mujeres, habría, en su opinión, menos divorcios en el mundo. Pero fuera lo que fuese, Andrea se despidió después de asegurar a Austin que sus padres habían salido y que el comedor, con un magnífico fuego en la chimenea, estaba a su disposición hasta el momento que la mesa hubiese de disponer para la comida. Después se entregó a sus habituales ocupaciones, prometiendo no volver a menos que fuese requerida su presencia. Austin y Whitehead acercaron sus sillas al fuego. Austin encendió una pipa mientras Whitehead fumaba cigarrillos uno tras otro. ¿Qué hay?, preguntó el comandante después que se hubieron acomodado. Pues, Whitehead contestó pausadamente, he estado en una especie de... Bueno, quiero decir que al marcharse usted ayer, Peggy y yo quedamos un tanto confusos y empezamos a charlar acerca de lo que usted había dicho, y de una cosa saltamos a la otra, y empezamos a recordar cosas como usted nos indicó, y de repente Peggy salió con algo que hasta entonces parecía haber guardado cuidadosamente. ¿Por qué lo hizo? Solo Dios lo sabe, pues siempre me ha tenido al corriente de todo cuando viera o oyera. Hizo una breve pausa para encender un nuevo cigarrillo con la punta del anterior. Pues sí, continuó, no me satisface la idea de tenerse lo que decir, pero ¿qué le vamos a hacer? Peggy insistía en que no lo dijese, y yo le dije, después de todo, se trata de un asesinato, como dijo el comandante, y cuando se trata de un asesinato, hay que desprenderse de prejuicios rutinarios. Pues bien, se trata, en resumidas cuentas, de que Jens no era en realidad lo que pudiera llamarse una verdadera señorita, queriendo decir con ello
Whitehead parecía tener dificultad en encontrar las palabras apropiadas. Creo que es realmente venenoso lo que voy a decir. Se trata de quien se trate, en especial de una amiga de Peggy, y no lo diría si ésta no me hubiese jurado que lo que me decía era el Evangelio. El hecho es que Jen tenía al parecer una feísima costumbre. Una feísima costumbre. ¿Qué quiere usted decir? Pues bien, he aquí. Jen era simplemente una chantajista. Estas últimas palabras salieron de su boca como un torrente. Austin silbó por lo bajo, cosa que únicamente hacía en los momentos de mayor sorpresa. ¿Una chantajista?, repitió. Jenny Foster, ¿no será esto una confusión y que lo que usted ha querido decir es que fue ella la víctima de un chantaje? No, no ha habido confusión. Entonces esto es algo fantástico. Si es verdad, tenemos ya el motivo del crimen que estamos buscando. Créame que me dio un vuelco el corazón cuando Peggy me dejó caer esa bomba. Y ella puede asegurarlo, me refiero a su esposa, sin el menor asomo de duda. Sí, señor, en absoluto. Con nombres y fechas, sí. Estoy sorprendido, lo reconozco. Y créame que soy hombre difícil de impresionar. Siga usted los detalles, por favor. Se veía a las claras la repugnancia de Whitehead ampliar el tema. Su Peggy le había dicho que no mencionara nombres, y aún consciente de que no debía, en este caso, obedecer sus órdenes, no podía por menos de sentir un fuerte desasosiego al hacerlo. Austin le convenció, sin embargo, de que este era uno de esos momentos en que al decir la verdad era indispensable, y la verdad se supo en toda su sórdida desnudez. Leyendo entre líneas, podía deducirse que dos pasiones predominantes obsesionaban a Jane Foster: el dinero y el afán de subyugar a todos. Siempre andaba a la última pregunta. Tan pronto como ella se incorporó al servicio femenino de la Armada Real, su padre se limitó a pasarle una pensión que ella calificaba de miserable, pues no servía ni con mucho para hacer frente a los continuos despilfarros de Jen. Jugaba fuerte, gastaba considerables sumas en sus vestidos y asistía con frecuencia a los cabarets nocturnos de peor reputación. Todo esto era vox populi entre sus compañeras de regimiento. A decir verdad, no había secreto alguno en ello, y públicamente se quejaba o se jactaba, según el humor en que se encontrara, del dinero que había perdido en las carreras, en su última noche de póker o en lo que fuere. La opinión de Peggy Whitehead era que Jenny había contraído considerables deudas. Tenía periodos de gran afluencia que no pasaban de un mes, en que gastaba el dinero a manos llenas, pero al final era ya descontado, los apuros de siempre. Los comentarios en el cuerpo eran múltiples y abundantes. Jen era mujer exageradamente conspicua, que le gustaba se supiera cuando hiciera o dejara de hacer. Su inclinación a la teatralidad hacía que el ambiente en que se moviera adquiriese siempre un matiz espectacular. Naturalmente, las otras muchachas comentaban entre ellos los motivos de estos cambios pecuniarios, especialmente sabiendo por Jean misma que el señor Foster era un viejo mezquino, incapaz de sacarla del apuro de sus periodos de depresión. Ese era un tema corriente
en las conversaciones entre las compañeras del regimiento, ni aun Peggy, más amiga de Jenny que las demás, amistad que nada quería significar, según declaración es enfática de Tony, recibió de esta confidencia ni explicación alguna sobre el particular. Después, repentinamente, poco después de la enfermedad de Jane, los acontecimientos se sucedieron con rapidez. Peggy se encontró con una muchacha deshecha en lágrimas, a la cual preguntó la razón de su congoja. La historia que de ella obtuvo fue en extremo desagradable. Esta joven había asistido con Jean a una fiesta de carácter dudoso. En ella habían ocurrido cosas que había que evitar llegasen a conocimiento de sus padres, y Jean aprovechó esta circunstancia para exigir dinero a cambio de su mutismo. Recibió la suma que pedía, pero no por eso cesaron las exigencias. Aún desde la cama en que se hallaba postrada en Chetwood, escribió cartas apremiando el envío de cantidades que la otra pobre se veía en la imposibilidad de remitir. Por fin, Peggy logró convencer a esta pobre criatura que aún los padres más puritanos son susceptibles de perdonar ante un sincero arrepentimiento, y le aconsejó que escribiera a Jan autorizándole a llevar a cabo su indigna acción, pero después de haber hecho una confesión sincera de su culpa a sus padres. Contrario quizá a todas las apariencias, Peggy en realidad un corazón de oro. Aprovechó la primera oportunidad para ir a Chetwood a fin de enfrentarse con Jen, y enferma o no, no vaciló en afear su conducta. Jen sufrió un breve ataque de histerismo. Peggy admitió sentir el remordimiento de haber llevado a una enferma a ese lamentable estado, pero el resultado fue que Jen acabó por admitir que su desesperación por lograr dinero le había impulsado a cometer actos que ella misma consideraba reprochables. Peggy obtuvo la promesa de que se daban por terminados los chantajes. La conversación tomó después un cariz conciliador, pero la amistad que entre ambas pudiera haber existido se desvaneció desde aquel punto y hora como por ensalmo. Peggy se puso hecha una fiera al enterarse que Bettine iba a ser una de las damas de honor, dijo Whitehead a Austin, pero dejó las cosas como estaban en su buen deseo de evitar el escándalo. Esa fue su principal razón para no asistir a la boda. Todo ello muy desagradable, ¿verdad? Austin asintió plenamente. Era una historia tanto más desagradable cuanto más se la analizaba. Jen debió de ser un tipo nefasto, de mujer, para llegar a hacer lo que hizo, aun estando desesperada, desesperación por otra parte dudosa en cuanto a causa que pudieran motivarla. Esto, como dijo Austin al superintendente cuando el aviador se hubo marchado, después de suplicar se mantuviese a su esposa al margen de todo este repugnante asunto. Traía de nuevo la sospecha de que fuese Jen en realidad la víctima de un juego sucio. Hasta me hace sospechar de la veracidad del costilleo de la villa, sugirió Evans. Así es, superintendente, hace sospechar. Bien, yo creo que es hora ya de empezar a desenterrar trapitos sucios. Trapitos sucios, dice usted. Sí, y me temo que cuando más profundicemos, más suyos serán. Puesta ya en ese terreno, cualquiera que se hubiera acercado a ella podía haber sido presunta víctima, incluyendo al novio. Decididamente no me gusta esto, pero hemos de convenir en que nos da una perspectiva más clara del asunto que todas las que hasta el presente hemos encontrado.
El superintendente todavía no logra verlo así. Bien, dijo Austin, ya hemos convenido que cuando encontrásemos un motivo para el asesinato, ello nos conduciría directamente al criminal. Antes no lo teníamos. Ahora por lo menos nos hace vislumbrar uno. El chantaje es una de las cosas que más desespera a una víctima. Sabe que nunca ha de tener fin, que el juego se prolongará indefinidamente y que solamente desembarazándose del autor puede uno librarse de la constante amenaza, a menos que encuentre el modo de comprar las pruebas acusadoras. Sí, pero ni aun entonces puede, en la mayoría de los casos, considerarse seguro. Supongamos que se trata de fotografías cuya publicidad se desea evitar. Sería posible lograr su devolución a cambio de la suma estipulada como rescate e inclusive adquirir los negativos. Pero, ¿quién puede garantizar que el criminal no se ha quedado con unas cuantas copias para sí? Es verdad, admitió Evans, pero ¿qué hay si se trata de cartas? Quizá la víctima pueda recuperarlas, pero el chantajista conoce su contenido y aún sin tener una prueba real, hay muchos casos en que un mero indicio de que dichas cartas hubiesen existido podrían provocar la catástrofe. Sí, lo comprendo. Entonces, ¿usted cree que nuestro asesino o asesina es alguien a quien ella había estado explotando? Está en lo posible, pero no podemos ir más allá, ¿no le parece? Vea usted cómo de nuevo esto nos obliga a escuadriñar el pasado. Asunto feo, no cabe duda. Los funerales de Jean tuvieron lugar aquella mañana. El tiempo fue más clemente en su entierro que lo había sido en su boda. El sol brillaba vagamente y los petirrojos cantaban escondidos en los arbustos santificados del patio de la iglesia, después de hacer incursiones a la removida tierra de la fosa en busca de gusanos con que alimentarse. Había casi el mismo número de asistentes que a los esponsales, así es que la iglesia se vio de nuevo totalmente abarrotada. El organista se dejó llevar otra vez de su inspiración, pero sus notas iban hoy impregnadas de algo doloroso y patético. También las damas de honor se hallaban presentes, sin ramos de flores y con negros vestidos. Era el féretro de Jean el que hoy venía a lo largo del pasillo de la nave central, tras el sacerdote y el coro, y su ocupante no lucía el velo de novia, sino la mortaja del difunto. Era una dolorosa experiencia, sobre todo para los que poseen una gran imaginación. El inquieto y diminuto señor Foster había conservado las flores nupciales para ese día y las depositó sobre el engalanado ataúd. Sus cintas de plata evocaban el recuerdo de aquellas manos de Jean, que solo unos días antes las acariciara al adelantarse radiante de alegría al encuentro del esposo ante las gradas del altar. Los pétalos de los crisantemos estaban ya un tanto rojizos en los bordes, y su fragante aroma sofocado por el fuerte perfume que despedían los lirios florales. Había continuos lloriqueos en la iglesia. La señora Foster, pese a su gran fortaleza, no podía evitar que lágrimas silenciosas surcaran sus mejillas, mientras las damas de honor lloraban aconjadas
sin dar tregua a su desconsuelo. Villefort, pálido, compuesto y grave, no se separaba un momento del lado de la pobre anciana. Austin y los tres Redgrave se sentaron hoy en el fondo de la iglesia, en la última fila de bancos, dispuestos para los familiares y amistades. Detrás de ellos se aglomeraban gente de la villa, llenos de curiosidad y de esa macabra inclinación por los funerales que todos los labriegos del mundo parecen compartir. Para ellos esto constituía un gran acontecimiento. La villa no recordaba un día de excitación semejante, una boda, una encuesta judicial, un veredicto de asesinato y un funeral, y todo dentro del breve plazo de una semana. Tanto el capitán Hewlett como los Whiteheads se hallaban también presentes. Se notaba la ausencia de algunos de los más jóvenes de los que asistieron a la boda, pero la iglesia no pareció estar menos llena que lo estuvo el martes. Austin no parecía prestar gran atención a los ritos funerarios. Estaba demasiado ocupado en observar la conducta de todos los ahí presentes. No podía nunca saberse lo que pudiera traducir del modo de comportarse cada uno en momentos como este. En el acto de la sepultura se mantuvo también alejado de la multitud, el ojo siempre avisor. Villefort permaneció en pie con Hewlett a su lado, ambos con las caras completamente inexpresivas. La señora Foster sollozaba mientras su marido no cesaba en su afán de prodigarle sus consuelos. Fuera de los ya indicados, el comportamiento general era el obligado en estos casos, una aflicción decorosa y unas cuantas flores en el momento de lanzarse las primeras paladas de tierra sobre el féretro. Los ritos florales prosiguieron. Se pronunciaron las últimas palabras sacramentadas y Jane, la esposa de una hora, quedó entregada a su eterno descanso. A Austin le pareció como si una espesa niebla la envolviera. Figuras de vagos contornos parecían surgir de tiempo en tiempo de ella para volver, sin darle lugar a identificarlas, a la nebulosa región de donde procedían. Se marchó solo a dar un rápido paseo en aquella tarde fría de octubre, con objeto de ordenar sus pensamientos. Jugaba consigo mismo una especie de juego que en el pasado y en circunstancias análogas le había dado excelentes resultados, una especie de ejercicio mental que muchas veces conducía directamente a la verdad. Admitamos, pensó Austin, dejándose llevar de su sistema, que el chantaje es el motivo del asesinato. Digamos, el chantaje de Jean para mayor claridad. ¿Quién encaja en este cuadro? Villefort, ensayémosle. Ella le ha dicho que al estar casados le entregará ciertas pruebas acusadoras que tiene contra él. Tan pronto como se ha verificado el matrimonio, aprovecha él la primera oportunidad que se le presenta para exigirle el cumplimiento de su promesa. Ella se desdice y él la mata. He aquí una teoría. Ahora bien, la presencia del éter ha establecido que el crimen fue premeditado. Si él esperaba lograr lo que necesitaba, ¿a qué venía la premeditación del asesinato y el llevar consigo el éter? Y si no lo esperaba, ¿por qué se casó con ella? ¿Y qué papel representaría en todo esto el visitante misterioso? Este no podía haber sido
Belfort. Era evidente. La incomparable Gladys le hubiera reconocido sin lugar a dudas. Además, la idea de Belfort como asesino no parecía muy convincente, por lo que se desprendía de los informes recibidos de el Scotland Yard. Nada de lo que Jane hubiese podido decir en su contra podría llegar a herirle, al menos en lo que se refería a su reputación. Belfort era de aquellos que nada tenía en realidad que perder, y a cualquier insinuación de chantaje hubiera respondido invariablemente con un indiferente: puedes decirlo, me importa un bledo, todo ello. Austin se paró ante una verja de hierro, golpeó su pipa contra el travesaño superior y decidió detener su paseo unos momentos. Se recostó indolentemente contra los barrotes, dejando que sus pies se hundieran en la húmeda hierba que pisaba, y en actitud de meditar rebuscó en el bolsillo de la americana, sacó la consabida bolsa y rellenó pausadamente la pipa. Tenemos el sospechoso más inmediato. Un breve análisis le hizo fijar su atención en el flemático capitán Hewlett. Era evidente que éste se había mostrado un tanto inquieto al ser interrogado. Dio la sensación que trataba de ocultar algo. ¿Por qué? ¿Había sido él también una víctima de las actividades de Jean? Y si lo era, ¿por qué? Según el informe del Scotland Yard, su vida era en extremo tranquila. No se concebía nada en ella que pudiera ir en su contra, aunque tampoco podría afirmarse rotundamente que no lo hubiera. Podría relacionársele con el incógnito visitante. Austin tenía casi la seguridad de que este escurridizo oficial formaba parte integrante del embrollo, pero no. Al tiempo en que el misterioso forastero hiciera su aparición en las habitaciones de Jane, Belfort y Hewlett habían salido juntos a hacer un poco ejercicio con el fin de aplacar un tanto los excitados nervios del novio. ¿Ocultaba o no Hewlett alguna realidad, o era meramente uno de esos tipos ásperos y reacios que dan siempre la impresión de guardar algo en su interior porque no encuentran palabras con que exteriorizar sus pensamientos? La quinta cerilla consiguió encender la pipa de Austin. Este se desprendió de la reja en que se apoyaba, echó contemplativamente unas cuantas bocanadas de humo y se puso de nuevo en movimiento. Consideremos que no sea hombre al que buscamos, sino mujer. Pongamos por caso a Andrea. ¿Pudo Jean haberla hecho caer en la red de sus maquinaciones? Y si fuese así, ¿basada en qué? No parecía, sin embargo, Andrea el tipo de víctima propiciatoria para un chantaje. Admitió haber estado en relaciones con Bedford y no hizo nunca esfuerzo alguno en ocultarlo. Si nada ocultó a Austin de su asunto con Bedford, ¿qué interés hubiese tenido en guardar lo de chantaje de haber existido? Así lo creyó Austin, si bien con las debidas precauciones, pues estaba también convencido de la impenetrabilidad de las mujeres en todo aquello que se relacionase con sus afectos, y de que a menudo y con gran obstinación se negaba a seguir las reglas más elementales de la psicología. De todos modos, nunca creyó que Andrea pudiese haber cometido el crimen. No, Andrea iba tomando de día en día un carácter cada vez más secundario en el curso de la investigación, pero no se puede dejar de considerarla
como sospechosa mientras el verdadero culpable no hiciera su aparición. ¿Quién más podía haber que en este rompecabezas encajase con facilidad? O'Brien, naturalmente hubiese hecho un sospechoso ideal, a no habérsele considerado como desaparecido, y a menos que se pudiese dar fe de que existía y de que se hallaba en Inglaterra el día de la boda de Jean. Era indudable que los de la Scotland Yard habrían recogido información adicional acerca de O'Brien en el cuartel general de la RAF, que seguía desaparecido y que no se había visto a él en todo ese tiempo, y que todavía cabía la posibilidad de que éste volviera a ocupar un lugar preeminente en los preliminares del proceso en ciernes. No recordaba haber tenido en su vida un asunto tan desagradable y tan lleno de complicaciones. Generalmente, en un asesinato hay siempre algo definido en que basarse, algún hilo que, seguido con paciencia, nos conduce tarde o temprano al ovillo. Tenía cifradas sus esperanzas en que O'Brien aún existiera, en que se encontrase en Inglaterra y en que no pudiese probar la coartada en la hora en que se cometió el crimen. Después, no pudo por menos que reírse de sí mismo, pues los criminales no acostumbran acudir a la llamada de nuestros deseos. Pero, por extraño que parezca, no estaba tan desencaminado como en un principio le pareció. En parte de la RAF se recibió aquella noche. Decía que el jefe de escuadrilla, O'Brien, gozaba de perfecta salud y que se hallaba en Inglaterra, que se había visto forzado a aterrizar en territorio enemigo, habiendo sido hecho prisionero, pero que logró escapar durante el avance aliado y que estaba de vuelta desde hacía una semana. El sábado anterior al del casamiento de Jean, se presentó a dar parte de su misión al cuartel general, donde se le concedió uso de la licencia antes de incorporarse de nuevo a su división. Se le requirió indicase lugar donde poder comunicar con él y contestó que se dirigía sin pérdida de tiempo a casa de sus padres en Bath, donde con toda seguridad pasaría el período entero de su permiso. Salió para Bath al atardecer de dicho sábado y ahí permaneció hasta bien entrada la mañana del lunes, cuando desapareció como si la tierra se le hubiese tragado. Austin oyó el mensaje telefónico, tomó unas cuantas notas, hizo alguna que otra pregunta y dio algunas órdenes. Después colgó el auricular dando un profundo suspiro de satisfacción. Ahora Abad, murmuró para sí, a ver lo que los unos han dejado de la señorita Austin. Oh, día feliz en que el deber me llama precisamente al lugar donde más deseaba ir. Bueno, aquí terminamos lo que es el capítulo 8. Estamos al final de nuestra charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.